Artículos. Según Alarcos, el artículo es un elemento determinante del sustantivo. El papel del artículo es análogo a la determinación que desempeñan los morfemas de número. También delimita la denotación efectuada por el sustantivo, es decir, puede estar o no delimitado por un artículo y presentar diferencias en significado. Los artículos son clasificados de la siguiente manera: los artículos indeterminados o indefinidos y los artículos determinados o definidos, siendo ellos el equivalente a los indefinite y a los definite articles en inglés. Por un lado, en los artículos indeterminados encontramos que, primero, la forma masculina de estos artículos en singular es un y en plural es unos. Segundo, la forma femenina en singular es una y en plural es unas. Y tercero, la forma neutra en singular es un y en plural es unos. Este último queda exactamente igual a la forma masculina. Por otro lado, en los artículos determinados encontramos que, primero, la forma masculina de estos artículos en singular es el y en plural es los. Segundo, la forma femenina en singular es la y en plural es las. Y tercero, la forma neutra en singular es lo y en plural es los. Además de esto, en español, al igual que en inglés, también se encuentran algunas restricciones fonológicas. Por ejemplo, Bello afirma que la forma arcaica del artículo femenino en español fue ela. Por lo tanto, antes de algunos nombres como acta o hambre, se formó el acta y el hambre. Así que con el tiempo y para evitar confusiones con el final o el comienzo de estas palabras, llegó a ser pronunciado el acta y el hambre. Además, Bello también describe cómo el artículo masculino definido o determinado se contrae cada vez que se reúne con las preposiciones a y de. Por ejemplo, ella va caminando al trabajo o Camila viene del colegio. Sin embargo, no se contrae cuando se refiere al nombre de un trabajo o nombres propios, como por ejemplo, llegamos a El Edén, siendo este un aeropuerto. Por un lado, según la RAE, los artículos definidos o determinados son usados en los siguientes casos. Primero, cuando es la primera vez que mencionamos un objeto que está cerca de nosotros en el espacio. Por ejemplo, habrá el bolso o no desbloquees el celular. Segundo, con elementos ya mencionados en una conversación. Por ejemplo, vi un pantalón muy bonito en Falabella. El pantalón es de tiro alto y muy llamativo. Tercero, con los días de la semana. Por ejemplo, el celador cobra el sábado o los viernes siempre trabajo. Cuarto, con fechas. Por ejemplo, mis papás se casaron el 10 de octubre de 1992 o yo nací el 3 de marzo de 1997. Quinto, con estaciones. Por ejemplo, el verano ha causado daños en los cultivos o el otoño es una de mis estaciones favoritas. Sexto, con nombres de décadas. Por ejemplo, en la década de los 60 nacieron grandes bandas de música rock como The Beatles y The Rolling Stones. O en los 90 el narcotráfico se tomó la ciudad de Medellín. Séptimo, junto con adjetivos superlativos. Por ejemplo, mi papá es el mejor trabajador de la DIAN o Falcao es el mejor futbolista de la Selección Colombia. Octavo, para expresar posesión. En este caso es muy común combinarlo con las partes del cuerpo. Por ejemplo, Daniela cerraba los ojos mientras le iban a echar las gotas. O, al caminar, Luisa arrastraba los pies. Noveno, en construcciones elípticas, ya sean anafóricas, como por ejemplo la novena sinfonía de Beethoven es más famosa que la octava, o catafóricas, como por ejemplo la avícola es más lucrativa que la industria porcina. Además de eso, según Bello, el artículo determinado o definido es usado también en los siguientes casos. Primero, en los nombres propios de mares, ríos y lagos. Por ejemplo, el Cauca se encuentra en estado crítico de sequedad. O
El lago Titicaca es un centro turístico por excelencia en Perú. Segundo, los nombres de montes también incluye el artículo definido. Por ejemplo, los montes Urales se encuentran en Rusia. Tercero, en los nombres de cordilleras. Por ejemplo, los Andes sirven de hábitat para el cóndor y otras especies. O los Pirineos se encuentran en la península ibérica. Cuarto, cada sustantivo que toma un modificador utiliza el artículo definido. Por ejemplo, el conocido Nairo Quintana logró ganar la Vuelta a España. O la siempre irrecordada princesa de Mónaco fue una dama a todo honor. Quinto, aunque los nombres propios no toman el artículo definido, es común encontrar expresiones donde se adopta. Por ejemplo, el Japón es uno de los países más industrializados de los últimos tiempos. O la India aún cuenta con unas costumbres del medieval. Sexto, en nombres propios de países que contengan formación plural. Por ejemplo, los Emiratos Árabes son los más ricos en petróleo. O las Malvinas pertenecen a Inglaterra a raíz de la guerra entre Argentina e Inglaterra en 1982. Por otro lado, según Bello, el artículo indeterminado o indefinido es usado en los siguientes casos. Primero, para dar énfasis a la frase nominal. Por ejemplo, Nicolás Maduro es un mal gobernante. O ellas son unas mentirosas. Segundo, otra de las funciones de los artículos indefinidos es la de numeral. Por ejemplo, en mi casa hay una gata llamada la negra. Tercero, para introducir un nuevo referente en el discurso. Por ejemplo, en el desayuno me sirvieron un caldo. El caldo estaba sin sal. O Alberto se compró un carro modelo 2018. El anterior lo entregó como parte de pago. Cuarto, además, para la RAE, la forma plural también puede indicar una cantidad indefinida. Por ejemplo, unas manzanas podridas pueden dañar toda una canasta. O solo habían unas medias de color verde en el almacén. Quinto, para hablar de un elemento indefinido. Por ejemplo, necesito un abanico en estos días de calor. O necesito un MP3 para escuchar música cuando no tengo sueño. Sexto, para hablar de expresiones partitivas, como por ejemplo, un cuarto de hora es suficiente para tomar su descanso. O con un cuarto de papel puedes elaborar tu barquito. Y séptimo, en expresiones enfáticas para mostrar sorpresa o emoción. Por ejemplo, es todo un placer haberte conocido. O es una sorpresa que me hayas visitado. Finalmente, similar al inglés, en español también existe el artículo cero, el cual, según la RAE, es usado en casos como los siguientes. Primero, con nombres propios de personas, ciudades y países. Por ejemplo, Cartagena es la ciudad heroica de Colombia. Venezuela está pasando por una crisis humanitaria. O Álvaro Mutis nació en Colombia, pero la mayoría de tiempo se radicó en México. Segundo, con sustantivos incontables no identificados. Por ejemplo, suelo comer arroz con salsa de tomate. O prefiero tomar agua para calmar la sed. Tercero, con sustantivos contables en plural funcionando como objeto. Por ejemplo, Andrea no tiene viajes programados en vacaciones. O Pedro no tiene sillas plásticas para la reunión del viernes. Cuarto, para referirse a las descripciones o categorías. Normalmente no son el sujeto de la oración. Por ejemplo, el viaje a Bogotá incluye ida y regreso. O Carolina habla inglés, portugués e italiano. Y quinto y último, en frases preposicionales, ya sea con a, de o en, y expresa medios o modos. Por ejemplo, la elección se hizo a pupitrazo. Mi mamá le gusta usar zapatos de tacón alto. O yo usualmente me transporto en moto. Now,
Let's talk about articles in English. According to Baskerville and Sewell 2012, an article is a limiting word, not descriptive, which cannot be used alone, but always joined to a substantive word to denote a particular thing, or a group or class of things, or any individual of a group or class. And here we have the classification. We have indefinite, definite, and zero articles. In indefinite articles, there are a or an. We have some examples in singular: a school, an elephant. In definite articles, we have the. And in singular, we have examples like the school, the elephant. In plural, the schools, the elephants. And in mass nouns, the snow, the water. In zero articles, we have examples in singular: Laura, spaghetti, in plural, schools, elephants, and in mass nouns, snow and water. Also, there are some phonological restrictions. Baskerville and Sewell affirm that an is used before vowel sounds and a is used before consonant sounds. Here we have examples like a car, an apple, a house, an hour, and a university. For hour and university, it is different, and it is that in hour, the h sound is not pronounced, and in university, the first sound is u. Therefore, in hour, we use an instead of a, and in university, we use a instead of an. Now, let's see in which cases we can use articles. For definite articles, according to Baskerville and Sewell, we can use them to refer to an object that the listener or reader already knows. For example, did you listen to the song I told you about last week? That is a dog I see every day on the street. We use them also with the name of rivers. The Nile is considered the longest river in the world. The Amazon is a magic river. We also use definite articles with plural abstract nouns, like the client's suggestions are important. The instructions were clear enough. We use them also with adjectives transformed into nouns. For example, you have to go too deep on this investigation. And we use them also when it refers to a representative element of this class. We have the elephant plays a central role in India. And we use them to emphasize a particular noun. For example, nothing worse than living in the city you hate. The teachers at school knew he was the kid who was talking all the time. We use definite articles also in double comparison formation. For example, the more I investigate the topic, the better I understand. We use it for names of countries with the words republic or kingdom. In this case, you're planning to go on vacations to the Czech Republic next year. Snow falls across the United Kingdom as met officious weather warnings. Also, names of countries with plural formation. For instance, many people from different countries go to live in the United States. Another use is for names of regions. And here we have: the North has suffered a hard winter season, and some people have died. Also, we use it for hills and mountain ranges, and in this case, the Andes is considered one of the highest mountain ranges. And the Cypress is one of the most beautiful hills I have ever seen. And here we have other uses that are for canals and seas, and in this case we have the Panama Canal belonged to Nueva Granada many years ago, and the Mediterranean Sea is connected to the Atlantic Ocean. And finally, we use definite article for most theaters, cinemas, hotels, and galleries. And as it is illustrated in the Don Carton is the most famous hotel in Bucaramanga. And I love the exhibitions
at the Barracos Gallery. Now let's see the uses for indefinite articles. And Baskerville and Sewell mentioned that the most common use for indefinite articles is when it denotes one of any class. For example, I found a key when I was running in the park. Or, I had to clean the dog with a towel my brother found. Also, we have another use, and it is when we first mention an element in a conversation. For instance, my father gave me a ring. The ring was really beautiful. Camila gave me a coin. The coin was to pay the candy. We use indefinite articles also to represent the numeral 1. For instance, I have a brother, and my brother has a motorbike. Also, it is the equivalent to the word each or every. In this case, my mom goes to church twice a week, and my father has lunch at home 4 times a week. We use them in combination with such and what to express emphasis. So, that is such an elegant dress. What a gorgeous man. Also, we use them in combination with few and little, and the expression acquires a positive meaning. We have here 2 pairs to compare this. The first pair we have, there is little water in the bottle, and there is a little water in the bottle. So the second one has a positive sense. In the other pair we have, I have few rings, and I have a few rings. It means more rings. Okay? And the final use we have is body parts, which are multiple, but we refer only to one of them. So we have, she broke a leg while she was playing squash. Finally, the uses for zero articles. Rainbow and Quirk affirm that zero article is used in combination with uncountable nouns. So here we have, I like pizza with the juice. They have pencils in the box. Also, we use it in newspapers headlines. So we have, Álvaro Uribe found guilty. We use zero article with quasi-locative such as be in town, go to church, go to prison, and be at home. So we have the example of, I go to church every Sunday. Also with means of transportation, like travel by bus, come by car, and go by train. And it is illustrated in, my friends always travel by bus when they go to university. And we use them with time expressions, at dawn, sunset, by day, at night, before dawn, in winter, during spring. And we have the example of, I will go out with my best friend at night. Also, we use it with meals, such as breakfast, lunch, and dinner. And here we have an example. What are you going to eat for dinner? And we have other uses like for illness. And for instance, he has cancer. Also for proper names, like Carol is my aunt, and for names of languages, like I am learning to speak Italian. And it is all about articles.